Hola, ¿qué tal? Creo que siendo las 20 horas podríamos arrancar para no hacerlos esperar demasiado. Sé que estamos por Instagram y acá por Facebook necesitaría que me confirmen si la conexión está bien y arranco. Yo soy la doctora Garrido. Alguno quizás me conozca, pero la mayoría no tiene por qué hacerlo. Me dedico básicamente a contratos consumidor y la materia de daños, como así también algunos temas ambientales, y pertenezco a la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, que es la que auspicia estas reuniones que estamos teniendo a fin de acercarnos y a fin de profundizar en determinados temas, pese o a raíz, como quieran verlo, de la pandemia. Podemos tomar la pandemia como un hecho positivo, si queremos, que nos permita acercarnos, que nos permita estudiar, discutir, conocernos, o bien tomar la pandemia de un modo negativo, como impacta generalmente en la economía o en los contratos. Dicho esto, y necesitaría, si por celular después Liliana o Camilo me confirma lo de, porque yo no veo la pantalla como habilitada de Facebook, yo arrancaría directamente con el tema mediante Instagram, que parece que está haciendo eh, el el que funciona. La reunión de hoy versa sobre el problema de contratos, teoría de la imprevisión y si existen algunas otras soluciones que podamos plantear. Sobre todo, si bien lo vamos a mirar desde el derecho argentino y con un código civil y comercial muy moderno que nos da diferentes herramientas, no significa que esta solución no pueda ser extrapolada o no pueda ser aplicada en algún otro derecho latinoamericano o por qué no, hasta en el continente europeo. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien partimos a veces de ideas de contratos distintos en un sistema anglosajón o en un sistema del derecho continental como el que tenemos nosotros, basado más en el derecho francés, basado más en los alemanes, basado más en toda nuestra escuela romanista y los glosadores y posglosadores, no podemos dejar de tener en cuenta el gran desarrollo que en materia de contratos se tiene en virtud del derecho internacional privado mediante los UNIDROIT o los bosquejos intentando hacer un código único de contratos, sea un código único europeo o sea el proyecto latinoamericano en materia de contratos. ¿Por qué me refiero a esto? Porque va de suyo que desde, si ustedes quieren, la década romana, vamos a tener diferentes situaciones que no siempre van a estar previstas por las cláusulas contractuales. Y esa idea eh, americana o esa idea inglesa de prever en las consideraciones o de tratar de prever absolutamente todas las vicisitudes que a veces podía ocurrirle a un contrato mediante cláusulas especiales, como es la cláusula de revisión en el caso del hardship, no siempre se da. Lo cierto es que el contrato perfecto
contrato, aquel contrato que prevea absolutamente todo lo que vaya a ocurrir, primero, que es un contrato muy difícil de redactar. Segundo, que es un contrato muy caro para aquella persona que lo quiere encomendar, dado que va a necesitar, obviamente, un muy buen técnico jurídico, pero también va a necesitar un muy buen técnico económico para ver costos-beneficios en cada cláusula que ponga. Por eso, la mayoría de los sistemas terminan por aceptar esos grandes institutos o grandes válvulas para tratar de solucionar los diferentes dilemas contractuales. Primero, tenemos que ponernos de acuerdo de que el contrato es un acto jurídico voluntario, puede ser plurilateral, puede ser bilateral, pero siempre vamos a estar hablando de negocios jurídicos realizados sobre objetos que estén en el comercio, que estén disponibles y según el ordenamiento en el que estemos ubicados, vamos a tener la causa fin como elemento o no la vamos a tener. ¿Por qué aclaro esto? Porque no todos los ordenamientos latinoamericanos van a contemplar la causa fin como elemento necesario o esencial para la existencia del contrato. Hay una discusión si está bien haberlo incluido, lo cierto es que lo tenemos, si es propio de más de la clasificación de acto jurídico, es una discusión, si ustedes quieren, más teórica que hoy la pasamos por alto. La forma, nosotros y varios ordenamientos adhieren a la libertad de forma, no porque los contratos no tengan una forma, no porque la voluntad no se vacíe de determinada manera o en determinado instrumento, no porque no sepamos sobre los contratos automáticos, el smart contract, no sepamos sobre los problemas de consentimiento, de que si el clic vale o no vale ligado a determinados contratos, no porque uno desconozca firma electrónica o documento electrónico o documento digital, sino porque estamos hablando si lo necesito para tener un contrato válido. Hay pocos contratos que en realidad bajo pena de nulidad, o sea, bajo sanción de no valer, van a estar, digamos, con el requisito de una forma prescripta por la ley. Establecido ese contrato, sabemos que rige y sigue rigiendo el principio de la autonomía de la voluntad. Ahora bien, ¿cuál es el problema que arrastramos, si ustedes quieren, desde el siglo pasado y hasta quizás un poco antes? El problema de el dirigismo y el intervencionismo estatal mediante ciertas leyes que muchas veces son de emergencia y son necesarias. En el caso de la pandemia, uno va a tener que cruzar su situación jurídica contractual, su contrato como prevención de distribución de riesgo, como proyecto de cumplimiento de obligaciones a futuro, con una situación que es un hecho de la naturaleza, pandemia, más una ley de emergencia y decretos de necesidad y urgencia dictados generalmente por los estados en virtud de esta situación de pandemia. Ustedes vienen en todas estas charlas hablando ya de, porque es una pandemia, o sea, no vamos a volver sobre eso. Sí tiene las características de ajenidad
al sujeto, sí tiene las características de ser irresistible, sí tiene la característica de venir a influir sobre un contrato que se está desenvolviendo. Y generalmente son contratos que no han sido instantáneos, sino son contratos en los cuales en el programa de prestación una de las prestaciones se postergó en el tiempo, como lo recordaba muy bien Walter el otro día. Quizás yo ya pagué todo mi viaje para irme a París y ahora me encuentro con que no puedo salir del país, no tengo avión que me lleve y no tengo tampoco hotel donde parar. Voy a tener que ver qué hago con ese contrato cuya prestación todavía estaba pendiente de ejecución en el tiempo. También vamos a tener los otros contratos que generalmente están alcanzados, que tienen que ver con contratos de tracto sucesivo o ejecución continuada. El ejemplo típico es el del alquiler. Y vamos a ver que en Argentina nosotros vamos a tener un decreto en el cual se establece el no desalojo y el no aumento inmediato del canon locativo, aunque le correspondiera, y que se difiere para después del 30 de septiembre. Poder de policía, hecho del príncipe, si ustedes quieren, interviniendo dentro de una relación contractual típica del derecho privado, como es el contrato de locación. Entonces, yo tengo esta situación generalizada de la pandemia, es una situación que está relacionada con la globalización, que está relacionada con la materia contractual necesariamente y que va a ponerme en tela de juicio mediante ciertas tomas de soluciones dadas por el Poder Ejecutivo, algunas por los poderes legislativos, variación respecto al programa de prestación de ese contrato que yo tengo. O sea, no necesariamente lo que yo quiero ya dejar en claro, y creo que surgía del título, es que la única salida no es la teoría de la imprevisión. Yo creo que en realidad la verdadera salida es un pool de normas o un pool de institutos, pero sobre todo la renegociación. Pero para llegar a eso, permítanme ir diciéndoles las diferentes razones. Primero, distinguíamos contrato perfecto versus el contrato de tipo romanista continental. En ese contrato yo voy a tener supletoriamente jugando a mi favor abuso de derecho, buena fe, las normativas de orden público y el considerar también las clasificaciones de los tipos o modalidades contractuales. No es lo mismo estar en un contrato paritario que estar en un contrato por adhesión o de adhesión o estar en un contrato de consumo. Según cuál fuera el poder de negociación que yo haya tenido, van a tener validez ciertas cláusulas de asunción de riesgos o de renuncia, o van a jugar determinados institutos y va a tener más o menos intervención la revisión judicial. Siempre van a estar indubio pro consumidor, pero también siempre van a estar con el principio de conservación del contrato. O sea, aún en el contrato paritario,
frente a una situación de desajuste, las partes pueden querer renegociar y querer que ese contrato sobreviva. Recuerden que la definición de contrato relacional indica que es gente que tiene el ánimos de continuar vinculados en alguna situación. Entonces, no es la idea de romper los contratos, la idea es de reacomodar los contratos. Pero el problema que vamos a tener tiene que ver justamente con qué institutos reacomodamos y quién reacomoda. Por eso acá también, permítanme decirles ya, es muy importante el pacto de mediación o el pacto de arbitraje o haber puesto una cláusula compromisoria. Si nosotros lográramos que toda la gente que les vaya a preguntar entendieran que la solución en realidad frente a las crisis es mejor la de conciliar y no completamente el dilema del prisionero, creo que haríamos un derecho contractual muchísimo más eficaz y más justo. Volviendo a este entramado general, entonces, nos fijamos, tipo, modalidad de contratos. Cuidado que cada figura tiene sus bemoles. O sea, por más que el contrato de locación para algunos es un contrato paritario, hay un débil. Pero no para todo el mundo es un contrato de consumidor. Sin embargo, sí en materia de contratación bancaria, sí en materia de turismo, sí en cuestiones de salud, solemos estar bastante de acuerdo para considerar que son contratos de consumo, por más que además sean contratos por o de adhesión. ¿Cuál es ese pool de normas o de principios o de reglas a los cuales el contrato se enfrenta en este momento? En este momento la situación tiene que ver con que si yo no puedo cumplir, voy a tratar de decir que no puedo cumplir por un caso fortuito, fuerza mayor, que me impide y que es la pandemia. No te puedo pagar, no te puedo entregar los cereales, no puedo darte la clase de gimnasia, la clase de inglés. Bueno, el consejo es distinguir caso por caso contractual para ver cuáles son los institutos que ustedes deben aplicar. ¿Por qué? Porque en algunos supuestos lo que simplemente va a haber es una suspensión temporaria de poder cumplir. Y nuestro código, por ejemplo, expresamente en materia de obligaciones, van a ver, si lo piden... no está grabando el Facebook. Bueno. ¿Te paso allá? No importa. Bueno, seguiré solo. Me avisan que lo está grabando Facebook, pero a ver, yo puse para grabar. Bueno, seguiremos por Instagram. Y si no Instagram está grabando por lo menos. A ver. Si no, lo grabaré después, chicos. Así podemos llegar a las preguntas. A lo que iba era que la suspensión de cumplimiento... Hay una que te dice en vivo. ¿Dónde estás vos? ¿En cuál es Facebook? Acá, este. No, este. Perdón.
Bueno, yo sigo. Ah, yo esto de Facebook, yo No, no importa. Sigo allá nomás. Lo hago después, decirle. en pausa. No, pero los tengo ahí. Que esto yo no entiendo, Lidia. Cerralo nomás, déjame. Bueno. Decirle que sigo por Instagram. Bueno. Sigo. Listo, porque así por lo menos de última después lo grabo, chicos, y lo vuelvo a mandar. Les decía que hay supuestos en los cuales lo que ocurre va a ser una imposibilidad temporaria, una imposibilidad que puede ser subsanada cuando, por ejemplo, la gente que tenga los gimnasios pueda volver a prestar el servicio en sus instalaciones y la gente pueda concurrir. Entonces, lo que voy a explicar no es en realidad la teoría de la imprevisión, es simplemente suspensión de cumplimiento porque hay un incumplimiento temporario, ni siquiera es un incumplimiento definitivo. La teoría de la imprevisión tiene ciertos requisitos que son muy particulares. ¿Y por qué le llamamos teoría de la imprevisión? Por un resabio, porque ahora es ley. Es ley en Argentina desde el año 68. Lo tenemos regulado, lo teníamos en la reforma de Borda y lo seguimos teniendo con variaciones. Lo que vamos a enfrentar frente a un supuesto es una incertidumbre de que si ocurre o no determinado evento o no lo pude prever. Por eso, esa diferencia sutil que hay entre caso fortuito, fuerza mayor y imprevisión. En la imprevisión se va a dar, además de esta situación que yo no tenía quizás la posibilidad subjetiva o objetiva de tenerla en cuenta, la excesiva onerosidad. Y en el supuesto del señor del gimnasio no se da una excesiva onerosidad, simplemente él no me puede prestar el servicio o el peluquero no puede atender porque existe un decreto de aislamiento que prohíbe que ande circulando y no está entre los exceptuados como para poder concurrir y prestar allí el servicio. También podemos llegar a tener otra solución, que es aplicar no el 1091, sino aplicar el 1090. Podemos llegar a plantear el supuesto de la frustración del fin del contrato, porque si yo lo que quería era directamente un viaje en determinado momento porque era mi aniversario de boda, porque cumplía años alguien, no me interesa 6 meses después, no me interesa un año después. Tenía un congreso. En ese supuesto hay una frustración para algunos, para otros lo que habría directamente sería la destrucción en realidad del objeto. Yo prefiero ponerlo dentro del caso de frustración del fin del contrato. Pero no son los únicos dos institutos, tres ya vamos. Yo les mencioné la suspensión por incumplimiento temporario, frustración, teoría de la imprevisión. Y existen otras dos normas en contrato que también se pueden aplicar perfectamente y una es tan antigua como el principio de pacta sunt servanda,
rebus sic stantibus, que es teoría de la imprevisión. Y estamos hablando de la exceptio. Cuando nosotros hablábamos de los contratos bilaterales que debían ser cumplidos muchas veces en el mismo momento, compraventas de pequeñas cosas, una parte podía no cumplir si la otra no cumplía o no ofrecía en su momento cumplir. Hoy por hoy podemos llegar a aplicar, así como en su momento lo aplicamos por analogía, dado que el código en la época de Vélez hablaba solo de excepción y no hablaba de acción, y había autores que hablaban de que podía accionarse. ¿Para qué? Me dirán ustedes, para no caer en mora, básicamente. ¿Y se puede caer en mora en época de pandemia? Y se puede caer en mora, es bastante extraño, pero se podría caer en mora en época de pandemia. ¿Por qué no caer en mora en época de pandemia? Porque la mora debe ser imputable, porque la mora debe ser, digamos, atribuible a ese sujeto. Si yo tengo dinero y no pago el alquiler, perfectamente podría caer en mora. Distinto es si mi situación está de no pago porque se ha cortado la cadena de pago. Si se ha cortado la cadena de pago, lo mío podrá llegar a discutirse si es mora, es de mora, o si llega a ser mora, si la tengo que solventar yo o no. Pero no crean que porque hay un montón de situaciones que la pandemia congela también las obligaciones que llevan intereses. A punto tal ocurre esto, que en la Argentina se tuvo que establecer por circulares y también hay un decreto de necesidad de urgencia referido al tema de los cierres de las cuentas bancarias y al problema de los intereses bancarios, dado que no hubo clearing durante varios días. Volviendo a los institutos, tenemos la exceptio, que ya sumamos a los otros que teníamos antes. Y al lado de la exceptio ha venido en el Código Argentino un instituto muy particular, que es el de la tutela o suspensión en virtud de evitación de daños contractuales. Nadie, hoy por hoy, desembolsaría una suma de dinero para algún bien que no sabe si se le va a entregar o no se le va a entregar. Salvo, me dirían ustedes, aquellos consumidores necesitados a realizar una contratación y que recurren a la contratación electrónica. Y ahí vamos a estar jugando dentro de la protección de los vulnerables o de aquel sujeto que necesita contratar vía internet. Entonces, dentro de este sistema de tutela preventiva contractual, lo que se me habilita a mí también es la suspensión del contrato. No vamos a estar extinguiéndolo. Fíjense que es otro medio que yo puedo tener para no llegar a la disolución contractual. Si yo voy por lo que el título decía, teoría de la imprevisión, lo que me voy a encontrar es entonces tener que enfrentar la disyuntiva de el ofrecimiento o no de la renegociación contractual, que puede ser extrajudicial o, llegado el caso, podría llegar a ser judicial, y llegar a la disolución, que es lo que yo
estoy tratando de convencerlos o tratando de evitar. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué tanto énfasis? Porque los contratos generalmente nacen como programa de prestaciones y como movimiento de riqueza. Cuando yo extingo un contrato, voy a estar generalmente dañando gravemente la economía. Y ustedes me dirán, bueno, pero por la ley de emergencia que estamos teniendo, también estamos dañando la economía. Sí, pero cuando vamos a un proceso judicial que puede demorar entre 5 o 6 años o más, aún frente al incumplimiento, recuerden ustedes que el parámetro de la buena fe debería aplicarse. O sea que yo puedo no cumplir mi contrato y si me paro en el derecho inglés, yo les diría casi no estoy tan obligado con tal de que indemnice los daños, pero sí me es más valioso cumplir el contrato que no cumplirlo. Eso no va de la mano generalmente con nuestra mentalidad en la cual nosotros buscamos cumplimiento en especie y buscamos lograr que el contrato sí o sí se cumpla porque consideramos que el contrato cumple un interés individual y un interés colectivo, un interés general. Pero las partes también pueden y deben ser las dueñas del negocio. Ellos son los que pueden decidir si quieren llegar a finalizar este contrato que ha sido impactado por una situación absolutamente imprevista para ambas. Acá no hay un problema ni de mala fe, ni de ocultamiento, ni falta de información, sino realmente es algo completamente externo a las partes que viene a impactar la base del negocio jurídico. Esa base del negocio jurídico, estilo los alemanes, necesita volver a ser reacomodada. ¿Quién mejor que las partes para reacomodarla? Porque no es que el inquilino en realidad paga menos porque quiere pagar menos. No es que el locador le va a exigir tal o cual prestación porque quiera. Es en virtud del contrato y en virtud de las circunstancias a las que ataron el contrato. ¿Qué pasa si yo en ese contrato establecí cláusulas de limitación o cláusulas de asunción de situaciones similares a la pandemia? En realidad las cláusulas limitativas o exonerativas de responsabilidad deben ser vistas, llegado el caso de la revisión judicial o arbitral, con mucho detenimiento, puesto que muchas veces ahí se va a evidenciar la desigualdad negocial. Es el modo de establecer o de inclinar las prestaciones contractuales a favor de uno u otro. Las cláusulas que impliquen acortamiento, renuncia, asunción, generalmente son tomadas como no escritas o son tomadas inválidas con seguridad en los contratos de consumo. Se van a presumir y por el derecho del comunitario, por la directiva, también las voy a tener por no válidas, pero ¿qué pasa en un contrato paritario? En un contrato paritario yo considero que también son contrarias muchas veces a la buena fe y son contrarias al ejercicio
leal de un derecho, o sea, puede incurrir en ejercicio abusivo de un derecho cuando lo aplique, porque la cláusula no solo es una cláusula que puede ser abusiva por sí, sino puede ser abusiva por su ejercicio. Cuando estamos ubicados en este fenómeno de la pandemia, en la Argentina, lo que nosotros vamos a tener que ver entonces son, por un lado, la categoría esta de contratos, las facultades de los jueces, hasta dónde pueden revisar una materia contractual según el tipo de contrato, si están en un contrato paritario, si están en un contrato por adhesión, si están en un contrato de consumo. Vamos a tener que mirar las distintas leyes particulares y vamos a tener que mirar situaciones particulares que se están dando. No hay una sola lectura para poder solucionar este tema contractual. Y ustedes me dirán, bueno, doctora, pero ¿y por qué entonces no dictamos una ley general que regule todo el tema de contratación en la pandemia o la contratación frente a la pandemia y plasme ahí teoría de la imprevisión, frustración del fin, cumplimiento total, cumplimiento parcial, si ya está en el código? Mi respuesta sería, si yo lo tengo en el código, si yo tengo los institutos establecidos, si tengo las leyes especiales, lo que tengo que hacer es el trabajo de encuadrar la situación jurídica para saber cuándo aplica frustración del fin del contrato, porque lo que se ha perdido es el interés común de las partes, o al menos el interés de una de las partes que hubiera sido expresado en el contrato, el por qué, para qué lo hago, y lo he dicho, y ya ahora, post pandemia, no me va a servir. Si hubo un cumplimiento tardío, se congelará y volveremos. Y cuando volvamos a cumplir ese contrato, puede que tenga otro problema. Y el problema van a ser los valores de ese contrato. O sea, cuando yo congelé un contrato y vuelvo a darle, si ustedes quieren, como vida mágicamente a ese contrato, pasado 3 meses, 6 meses, puede ser que la entrega de los tornillos al precio pactado hoy sea diferente. Entonces eso me va a llevar a otro problema en realidad, que es que la pandemia no solo influye en qué institutos voy a aplicar como correctores o métodos de extinción de los contratos, sino también a un elemento típico del contrato que tiene que ver generalmente con el valor de la prestación. Cuando yo vuelva a, digamos, ejecutar ese contrato que suspendí de entrega de tornillos, los tornillos que valían $1/70, supongamos, ¿cuánto van a estar valiendo? Y me va a tener que entregar los 1000 tornillos y cuánto dinero voy a entregar, o vamos a renegociar y vamos a volver a fijar un elemento esencial como es el precio en una compraventa, o vamos a volver a fijar la cantidad, o la parte va a pretender directamente no cumplir, porque eficientemente para él implica menos gastos y es más eficiente como empresa no cumplir que cumplir a ese precio. Sin embargo, la regla en contratos es cumplamos
la palabra empeñada. Si uno va y mira Risolía, mira los clásicos, yo debo cumplir o cumplir el pacta sunt servanda. No debo estar sujeto a estas circunstancias. También tienen que mirar cuando existe un tercero involucrado en la ejecución del contrato, porque en los casos de que exista el tercero, tendré que ver la actitud de colaboración que el mismo tercero pueda tener. Yo me había puesto, para que podamos dialogar un poco, igual como nos falló me había puesto la alarma para las y 40, como para que pudiera leer y contestarle lo que tuviera alguno como duda. Piensen que toda la materia de contratos en la Argentina tiene una base constitucional que se lee a la luz de la buena fe, con el límite siempre del abuso o del ejercicio leal de los derechos. No puedo hacer un abuso del ejercicio de una cláusula que me dé determinada prerrogativa. Abuso o posición dominante en el mercado, pero sobre todo uno identifica que el contrato no solamente satisface intereses individuales en la Argentina, sino nuestra larga jurisprudencia viene identificando categorías de contratantes y categoría de, si ustedes quieren, vulnerables contratantes. Los inquilinos en su momento fueron un tipo de trabajadores, y vamos a ir teniendo que mirar al contrato con un tinte social, pero mirar al contrato con un tinte social es la función social de proveer el bienestar general. No es una lectura, si ustedes quieren, política. Tiene que ver con cumplir con el principio de fraternidad en materia contractual. Cumplir con el principio de fraternidad en materia contractual aún frente a situaciones graves como la pandemia, aún frente al incumplimiento. Traducido significa la jurisprudencia que hemos tenido nosotros y la doctrina del esfuerzo compartido. Pónganse ambas partes al hombro ese contrato que vendría a ser como un producto, como un hijo, como la creación común, y traten de solucionar. Por supuesto que ahí tenemos mucho que ver los abogados, porque si ustedes están por los abogados que simplemente son adversariales, es muy difícil convencer a la gente a cumplir con el principio de colaboración y con ese principio de solidaridad que me manda el contrato. En cambio, si ustedes son más, digamos, cultores de los métodos alternativos de resolución de conflicto, cualquiera de estas soluciones les va a habilitar a que el contrato sobreviva y a que el contrato llegue a un acuerdo. Un ejemplo que la otra vez me preguntaron tenía que ver con una nena de 2 años que me preguntaba a la madre por lo que le estaban cobrando en el colegio. Y yo le dije, realmente planteáselo, no es anda a discutir, simplemente decirles que dado que la criatura no está yendo, ¿por qué no llegan a un acuerdo de un tanto por ciento para que esas personas puedan pagar los sueldos, se pueda pagar la luz, lo que haya que pagar en el establecimiento, y a la vez esta madre que está a cargo de la criatura no se quede
pagando por algo que no recibe, porque no le van a... Esto sí que el tiempo no se compensa. Entonces, ¿existe otra solución? Que era mi pregunta en la reunión de hoy. Sí, autonomía de la voluntad aparte, no solamente normativa que puede aplicar el juez, porque el juez es el que sabe derecho. Le pueden pedir que aplique tal o cual instituto, pero recuerden que él puede también encuadrar determinadas figuras. Nosotros tenemos las facultades limitadas más o menos en el 960, si quieren, en materia contractual. Pero limitadas porque me habla de que a pedido de parte o en virtud de normativa de orden público. Pues bien, toda esta normativa que yo les estuve diciendo está cargada básicamente con una norma protectoria que es de orden público. Y eso me lleva a la segunda conclusión. Validez o no de las cláusulas que exoneren de aplicación la teoría de la imprevisión, la frustración del fin, renuncio al abuso, etc., de ningún valor. Nadie puede renunciar a algo que no conoce. Recuerden que la renuncia que versa sobre derechos no puede ser una renuncia hipotética. Tiene que ser sobre algo real, conocido, dimensionado. De hecho, dejé afuera a propósito el problema de la lesión. ¿Por qué? Me dirán. Porque nosotros nos estamos moviendo en efectos. Dentro de los efectos de los contratos, yo tengo cumplimiento absoluto, con todos los requisitos, el incumplimiento absoluto y relativo, temporal, etc. Pero la lesión está atrás. La lesión está en el momento de realizar el acto. No corresponde que ustedes, o creo por lo menos, confundan y pretendan aplicar un supuesto de lesión a un contrato que se haya realizado antes de la pandemia. Directamente lo que van a tener ahí es casi seguro la nulidad del acto total y la devolución de aquello que hayan tenido que recibir. Entonces, como mensaje, antes de pasarme a mirar a ver, porque no los podía leer y seguir hablando, como mensaje yo les diría que tendríamos que mirar el proyecto latinoamericano de contratos. El proyecto latinoamericano de contratos me establece, igual que el Código Civil argentino, la frustración del fin, la imprevisión, el cumplimiento tardío, pero también está por la supervivencia del contrato. O sea, no deberíamos tratar de ser tan rápidos en considerar que estamos frente a un caso fortuito, fuerza mayor, y acá se terminó absolutamente todo el contrato, o vamos a teoría de la imprevisión, pero se extingue el contrato. No, vamos a buscar la renegociación contractual y a pedir la renegociación contractual, porque autonomía de la voluntad les faculta a pedir a ustedes. No vayan a creer que no lo pueden hacer. Y ustedes miran, bueno, y las leyes de emergencia. Y las leyes de emergencia, yo tengo mucho escrito referido a poder de policía y emergencia en materia económica. Como lamentablemente en Argentina esto impactó siempre de un modo negativo en los ahorros, negativo en los alquileres, negativo en un montón de cosas. Pero bueno, habrá que ir caso por caso y mirarlo. Acá no va a haber una regla general.
Entonces, hay que tomarse realmente el trabajo de ver cómo salimos sin dejar un tendal de contratos y que después nadie quiera hacer un contrato. O, peor, hagan un contrato en el cual se renuncie prácticamente absolutamente a todo, que eso tampoco sirve para nada. Así que, a ver, empiezo con las preguntas. ¿Cómo sería para usted un reclamo judicial a plataformas como Despegar, donde se compró un viaje y hotelería en exterior, ley de defensa al consumidor? No, contra todos. A ver, yo cuando en materia de consumidor, yo suelo decir, citen a todos, demanden a todos, pero primero yo lo que haría, antes de ir a la justicia, es utilizaría, si estás en Ciudad de Buenos Aires, utilizaría los sistemas de Ciudad de Buenos Aires, o si estás en alguna de las provincias que tenga el sistema administrativo, iría por parte administrativa. Después buscaría ir, ¿entendeme? Pero iría contra todos. ¿Por qué? Porque lo que te van a decir es que el responsable es el otro, el otro, el otro, y es preferible citar de más que citar de menos. Espera que se me fue esta del contrato, me falta la primera parte, que sean estrictamente de duración y la consiguiente obligación de renegociar. Bueno, el 1101, nosotros tenemos que de buena fe tenemos que, esperen porque se me van yendo, nosotros tenemos que renegociar y ahí expresamente está marcado este deber de colaboración y que forma parte como del alma de un contrato de duración, el tener que mantener esa armonía mediante la renegociación. El artículo 1202 dice ser aplicable en virtud de si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. ¿En qué ejemplo te referís? Porque el caso de los contratos de los eventos. Ah, sí. A ver, en el caso de los eventos, que no viene el artista, tal o cual, y no se sabe cuándo se va a reprogramar o vos ya no tenés interés en ir a verlo, lo que cabe en ese caso sí es la devolución, porque el plazo o era esencial o directamente vas por considerar que el objeto ha desaparecido. Hola, Victoria. ¿Qué pasaría, doctora, en un contrato de entregar uva si se llega a recibirla, por ende es perecedero y se pierde el producto y no entregan el pago? ¿Habrá frustración parcial? No, ahí lo que hay directamente es incumplimiento. Mirá, a ver, por lo menos lo que yo entiendo de lo que me escribiste. Una parte tiene obligación de entregar uva y la entrega. Si la entrega y no le pagan, que no le pagó es el que está en incumplimiento. Y si la uva se pierde, las cosas perecen o acrecen para su dueño. Diferente sería la cuestión de si yo tengo que entregarle la uva a Juan para que Juan a la vez se lo entregue a Martín, y en el medio de esto, mi compromiso en realidad era Martín, y en el medio de eso nos cae la prohibición de circular y las cosas se pierden. Las cosas se pierden ahí en realidad para mí, que soy la que tenía que cumplir. ¿Qué es lo que yo puedo llegar a renegociar con Martín? Puedo llegar a negociar con Martín que, dado que hay un hecho del príncipe, que es el de no circular, que no me puedo mover y la cosa perece, tratar de ir al esfuerzo compartido. Si no, lo único que me queda es, lamentablemente,
litigio post pandemia, cuando los tribunales vuelvan a abrir, salgamos de la emergencia y recoja todos esos fallos que solía comentar Mosè Iturraspe sobre responsabilidad una vez cesada la emergencia para Cantón contra Estado Nacional. Son unos fallos que no creo que hoy los ganáramos, sinceramente, donde se establecía la responsabilidad del Estado por... Tengo que finalizar que...